Muchas gracias, señor presidente. A ver, eliminar exenciones tributarias suena bien, pero la verdad es que no es nada más que subir impuestos. Las exenciones tributarias han sido creadas con una razón. Acá en esta Cámara normalmente se olvida que nosotros estamos compitiendo a nivel internacional, especialmente con nuestros países vecinos como Perú. Solamente en el tema del cobre vemos como las inversiones para nuevos proyectos mineros abandonan nuestro país y se van a destinos más atractivos, lo cual significa menos riqueza, menos empleo y al final menos recaudación fiscal. Un punto que parece olvidarse completamente en esta sala, normalmente, es el tema de la eficiencia del gasto. Aquí siempre se habla de subir impuestos y nunca de gastarlos bien. ¿Cuántas veces hemos multiplicado el presupuesto de salud? ¿Cuántas veces se ha multiplicado la calidad del rendimiento en salud? O en educación, o en tantas otras materias, damas y caballeros, donde se funden miles de millones de dólares sin un efecto notable para la población. Estamos hablando nuevamente, esto no son exenciones, de subir impuestos a empresas que están pagando hoy en día un promedio de impuestos mayor que el del promedio de la OECD, es decir, más que en países desarrollados. Y así quieren tener crecimiento económico, las industrias y las empresas se van ahí donde los tratan bien, no donde los tratan mal. Y si tienen un problema con los paraísos fiscales, entonces por lo menos no transformen a Chile en un infierno fiscal como lo que están haciendo. Damas y caballeros, por una vez empecemos a preocuparnos de que la plata se gaste bien. Es más importante que seguir sacándole plata al bolsillo del ciudadano para meterlo en este pozo sin fondo que es el Estado de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Dank, Herr Präsident. Es ist mir natürlich eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Continuaría hablando en alemán, como ha sucedido en una serie de ocasiones en actos públicos, si no fuese porque es una descortesía para todos los presentes. Es una descortesía cuando uno se comunica en un idioma que no dominan todos los presentes. Es simplemente cortar las relaciones con aquellos que están al frente. Nosotros tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano. Y yo quiero solicitar humildemente a todos los presentes y a aquellos que no lo están, que tengan la cortesía respecto del resto de nosotros, de tratarnos, de saludarnos en el idioma que comprendemos todos. Mis antepasados llegaron hace 160, 170 años. Hay más de 500.000 germanos descendientes en Chile. No exigimos trato especial. Cuando llegamos a Chile pedimos un trato igual. Y creo que todos los chilenos nos merecemos un trato igual, un trato cortés y un trato respetuoso. Repito aquí en su momento el juramento de Carlos Anwandter, que dice lo siguiente: seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera, con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Y defenderemos a este país también de aquellos que lo quieren subdividir en etnias enfrentadas las unas con las otras. Vielen Dank, Herr Präsident. Muchas gracias, señor presidente. Pucha que les gusta subcontratar la pega en esta sala, ¿no? La tarea de defender el medio ambiente es una tarea que recae sobre los parlamentarios que han sido elegidos y son pagados para hacerlo en Chile. ¿Por qué tenemos que derivar esa responsabilidad al extranjero? Lo mismo vale para el tema de la protección a los ambientalistas, a las personas que están dedicadas de tiempo parcial o completo a proteger nuestra naturaleza. Nosotros entonces creemos que con la firma de un tratado esa gente va a estar efectivamente protegida en un país que no es capaz ni siquiera de proteger a su propia fuerza pública. ¿En serio?
tratados que entregan soberanía al extranjero. Y cuando yo digo que entregan soberanía, le tengo que explicar a la gente lo que es soberanía. Le quitan parte de la influencia que tiene el voto del ciudadano al extranjero. Eso es lo que están haciendo. Le entregan el derecho a voto de los chilenos al extranjero. El chileno ya no puede decidir libremente sobre su destino. ¿Para eso los eligieron? ¿Para tercerizar la pega? ¿Para entregarla a terceros que no han sido elegidos por el pueblo de Chile? ¿Para colocar entonces nuestra legislación ambiental bajo jueces que no son parte del gobierno de Chile? Ahí alguien hablaba del TPP-11. Yo personalmente tengo también problemas con el TPP-11, por la misma razón. Por la misma razón, porque ya basta de que nosotros tercericemos las tareas que tenemos que cumplir nosotros en el país, damas y caballeros. Soberanía, el derecho a voto, democracia, todo eso se va viendo debilitado cada vez más gracias a tratados que trasladan competencias de esta sala a la sala del jet set internacional, a donde quieren terminar mucho. ¿Necesitamos esto? No lo necesitamos. ¿Tenemos una peor legislación que países con los cuales estamos firmando este tratado? No la tenemos. ¿Tenemos un problema de seguridad interior? Sí lo tenemos. Pero aquí, en esta sala están sentadas las personas que son responsables de que tengamos ese problema de seguridad. Y no solamente de proteger a los ambientalistas, sino que a cada ciudadano de este país. Creamos entonces diferencias arbitrarias, protecciones especiales. ¿Por qué? Porque ya no podemos proteger a todos por igual. Y nuevamente entregamos al extranjero tareas que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no les entregamos también una parte de nuestro sueldo al extranjero? Dado que nosotros estamos renunciando a hacer la pega. Esto vale tanto para Escazú como para el TPP-11 y tantos otros tratados que ya se han firmado y que han entregado soberanía del pueblo chileno a organizaciones extranjeras. Han entregado el derecho a voto. El resultado, el impacto del derecho a voto se lo han entregado entonces a terceros. ¿Somos un país libre? ¿Queremos seguir siendo un país libre? Entonces tenemos que decidir nosotros sobre el futuro de nuestro país. Nosotros, aquí, representantes del pueblo de Chile, y ninguno de los presentes fue elegido diciéndole a su gente, a sus votantes, dama y caballero, vote por mí, que yo le voy a pasar entonces su voto al extranjero. Muchísimas gracias, señor presidente, y yo hago reserva constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el día de ayer estuvo el subsecretario del Interior en la Comisión de Gobierno Interior y nos dio una serie de informaciones respecto de cuál es la situación migratoria y la situación de cómo se está enfrentando el tema de la inmigración ilegal por parte del gobierno. La realidad es que no se está deportando a ninguna persona que entra ilegalmente al país que no sea boliviano. Y eso está sucediendo, o sea, por lo menos por la frontera boliviana. Y esto está sucediendo, entre otras cosas, por la falta de cooperación de la República de Bolivia, pero también porque nuestra legislación, según el propio subsecretario, no le da los instrumentos para expulsar a las personas que ingresan ilegalmente a nuestra nación. Y mientras ello suceda, le vamos a seguir manteniendo el negocio a las redes de tráfico de personas. En tanto exista el premio de poder quedarse en Chile, aunque uno haya ingresado de manera ilegal, va a seguir habiendo tráfico de personas. Y en esto el gobierno de Chile, el Estado de Chile, se hace cómplice. Es cómplice pasivo del tráfico de personas hacia nuestro territorio porque se niega a deportar. Y sabemos perfectamente que esto va en línea con la ideología de un cierto sector que no cree que nosotros debamos tener fronteras controladas y que no cree que deban existir limitaciones para la inmigración a nuestro país. Señor presidente, por su intermedio, a todos nosotros tenemos que cambiar la legislación para fortalecer los instrumentos que están a disposición del Estado para expulsar de Chile a las personas que están ingresando de manera ilegal.
la inmensa mayoría de las cuales no está ingresando en razón de ser perseguidos políticos, sino en razón de una búsqueda de mejores oportunidades, lo cual es legítimo desde el punto de vista personal, pero es devastador para la seguridad interior de nuestro Estado. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponernos rojos, la verdad es que no vamos a poder solucionar esta situación y vamos a seguir manteniendo el negocio para los traficantes de personas. Damas y caballeros, hagamos lo necesario. Devolvámosle a nuestro país la seguridad de que sus fronteras están seguras y de que por ellas no entran grupos criminales extranjeros. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Dado que me dio hoy día por citar a George Orwell, voy a continuar con la misma tónica. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El problema acá, damas y caballeros, no es que se informe únicamente a partir de un cierto monto, es que se viola un principio, el principio de que el Estado no tiene derecho a meterse en la vida privada de la gente sin una orden judicial, que los derechos de los individuos están por sobre las necesidades del Estado, no al revés, que nosotros acá somos representantes del pueblo y no sus patriarcas, sus señores o sus zares, y que al final es problema de impuestos internos, de las fiscalías, etcétera, identificar casos sospechosos, presentarlos ante un juez y conseguir una orden judicial que le permita entonces acceder sea a un teléfono, a una vivienda o a la cuenta de una persona. Es mucho más fácil, y nosotros lo sabemos, eliminar el principio de la privacidad colocando un alto monto inicial, pero ese monto inicial va a poder ser modificado mucho más fácil a posteriori. Y el Estado entonces podrá controlar efectivamente todas las transacciones que se realicen en las cuentas de los ciudadanos. Esos niveles de información no deben estar jamás en manos del Estado. El Estado no debe ser capaz de controlar así a sus ciudadanos. El Estado debe mantenerse fuera de los dormitorios, fuera de las billeteras, fuera de las mentes de las personas, porque no es su lugar, no es para eso que fuimos creados como organización humana. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, ¿cómo vamos a estar en contra de una ley que mandata el tirar como corresponde a la basura las mascarillas? Esas mascarillas que ya no se usan en el resto del mundo. Esas mascarillas que son símbolo de una política de salud de espalda al planeta, de espalda a la ciencia, de espalda a la utilidad médica. Nosotros en este país seguimos como si estuviésemos en el primer día de pandemia. Han pasado de la variante A a la Z de esta gripe en este momento, que ya no se puede hablar de que sea efectivamente un virus letal como lo fueron las primeras cepas. La variante Omicron es un chiste en comparación. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a abrir los ojos y a escuchar a la ciencia que le ha recomendado a los ingleses terminar con todas las limitaciones, y lo hicieron, que le dijo a los suecos que no empezaran con las limitaciones y no pusieron restricciones y no tienen tasas de letalidad más altas que las nuestras? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad en Chile? Estamos volviendo a la normalidad política en Chile. Es hora de volver también a la normalidad sanitaria, y es hora de que el señor o la señora ministra de Salud deje de gobernar por decreto, este país. Y es hora también que nos responda el oficio que le mandé hace 3 meses atrás para que despache a este honorable Congreso las copias de los contratos que cerró con las farmacéuticas. Es hora, señor presidente, por su intermedio, que nosotros dejemos de ser los conejillos de India
de un proceso sanitario mal llevado que por lo demás ha causado costos alternativos no menores, como son aquel de tener eternas listas de espera de personas que están ahora esperando operaciones, mucho más largas de lo que eran. Destinamos prácticamente todos los recursos de salud durante 2 años al tema del COVID y olvidamos que existe el cáncer, que existen las enfermedades crónicas, que existen tantos otros males que tienen que ser también enfrentados por nuestro Ministerio de Salud. Es hora, señor presidente, que dejemos la pandemia atrás y reconozcamos que pasó, es el fin. Tenemos que volver a hacer la pega en salud, en las otras enfermedades también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pequeño óptimo climático se refiere al periodo entre los años 700 y 1200, cuando las temperaturas fueron más elevadas que en la actualidad, sin tener industria ni mucho menos, hasta el punto de que se podía explotar agrícolamente Groenlandia. Es decir, el CO2, la industria, las termoeléctricas, etcétera, no existían y sin embargo teníamos temperaturas que permitían, por ejemplo, la cosecha de vino en Dinamarca o en el norte de Inglaterra. Qué cosa más extraña que justo este tipo de periodos se olviden de comentar en esta sala, porque no existe una explicación otra, por supuesto, para los cambios climáticos, también para la pequeña edad de hielo, que no sea la actividad humana. Algo muy conveniente cuando uno recuerda que todo este tema de la reducción de carbono va de la mano del cobro de impuestos, de la venta de certificados de CO2 y, por supuesto, de una conversión de todos los sistemas energéticos del planeta que tiene un costo sideral. Tanto así que los alemanes han gastado en su revolución verde casi medio billón, es decir, 500.000 millones de euros. Y ahora no tienen energía para calefaccionar sus casas porque resulta que el gas de Rusia no llega. Esa es la situación. Los molinos no funcionan, los paneles solares no dan abasto. Los alemanes están ante una crisis energética como no se ha visto nunca. Y aquí estamos pidiendo en este proyecto de resolución que nosotros nos subamos a un tren al cual hace rato se le fundió la máquina. Holanda, Sri Lanka. Son 2 casos donde la población ya se está alzando contra las medidas de la Agenda 2030 para reducir la actividad económica a niveles precivilizatorios. España, Francia, con serios problemas también de energía. Francia en este momento, por una sequía, no puede operar al 100% sus centrales nucleares. Ahora, les recuerdo que existe la palabra sequía, entre otras razones, porque han habido sequías antes de que existiera la revolución industrial. No es que la sequía sea un tema especialmente novedoso, tampoco en Chile. Nosotros tenemos una matriz energética que se basa entonces en agua, ahora un par de renovables de influencia incierta dentro de lo que es la estabilidad de la matriz energética, y en termoeléctricas, algunas de las cuales, no, muchas de las cuales fueron construidas por el gobierno de Michelle Bachelet, especialmente aquellas que funcionaban con el más contaminante de todos los combustibles fósiles, como son los aceites pesados. Y nos dicen ahora, o nos piden, que respaldemos una resolución que le pide al gobierno eliminar aquellas centrales que son a carbón y que probablemente están contaminando, yo no lo pongo en duda, así como muchas otras termoeléctricas en este país están contaminando. Lo que yo pongo en duda es que puedan contaminar acá, siendo que en Europa las contaminaciones de una central a carbón no son mucho más altas que las de una central acá. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de filtro, porque hay sistemas de filtro allá. Sistemas de filtro que por lo visto en Chile no se aplican y que son bastante más baratos por lo demás que plantar 4.800 kilómetros de molino de viento de norte a sur. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos pidiendo la aceleración de un proyecto que interesantemente también concluye el 2030. Es decir, junto con lo que son los objetivos, ¿no?, sustentables y renovables de la Organización de las Naciones Unidas, de la mano del Foro Económico Mundial y de las grandes corporaciones, las más de 3.000 grandes corporaciones mundiales que se han unido en un régimen criptofascista a nivel global. Y nosotros nos andamos sumando a esto, y nosotros estamos pidiendo que destruir nuestra seguridad energética.
No me parece, damas y caballeros, no me parece que sea una buena idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, recordemos una cosa. La actual Constitución se escribió para salir de un régimen autoritario y entrar a un régimen democrático. Se respaldó el año 80, correctamente lo critican algunos, con el 60 y tantos % de la población, habiendo problemas fundamentales en lo que era el tema del padrón electoral. Pero fue ratificada el año 89, después de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, menos aquellos que no les gusta la democracia, con un 93% de la población. Ahora, se continuaron las reformas, 240 y tantas reformas. El año 2005 se establece y celebra entonces toda la centroizquierda que la actual Constitución ya no sería la Constitución de Pinochet. Pero posteriormente aparecen ciertos movimientos, especialmente dentro de nuestra clase política, que a su fracaso administrando este país y entregándole a la gente los servicios sociales que corresponden de acuerdo con los impuestos que pagan, le echan la culpa entonces al empedrado, dicen que no es culpa de ustedes, que la administración de FONASA sea una porquería, que las pensiones no suban. No, culpa es de la Constitución, siempre es de la Constitución. Nunca es un problema de aquellos que están sentados en esta sala o que estaban sentados en La Moneda. Ese ha sido el discurso permanente de excusa con el cual ustedes han confundido a la población respecto a las responsabilidades que caen sobre sus propios pies respecto a la mala administración del Estado en las últimas décadas. Y ahora todo el mundo dice, vamos a cambiar la Constitución, bajemos los quórum. Eso es el resultado del miedo al violentismo octubrista que sigue instalado aquí, que va a ser siempre antidemocrático, que ahora, aparte de ser antidemocrático, ha incluido elementos racistas en lo que es su propuesta política. Chile Vamos está acostumbrado a arrancar derrotas de las fauces de la victoria. Chile no quiere la nueva Constitución que han propuesto aquellos que no creen en la democracia, que no creen en la igualdad del voto, aquellos que no creen que todos los chilenos, independientes de nuestra etnia, somos iguales. Chile no lo quiere y no va a votar a favor de ello. Y sin embargo, ahora ponemos a disposición la Constitución, incluso en aquellos temas más delicados como son los derechos humanos. Damas y caballeros, este tema de los 4/7 era absolutamente innecesario, como era también innecesario cambiar la Constitución. Bastaba con hacer bien la pega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente existe la mala costumbre de repetir, si no repetir, difundir ofensas gratuitas a colegas a través de redes sociales. ¿Cuántos de nuestros colegas se encuentran ya ante la Comisión de Ética por dichos que serían impresentables en cualquier reunión familiar, mucho menos en una institución como la nuestra, que se supone que lo que hace es tratar de transmitir a la ciudadanía las formas también de convivencia democrática? Las acusaciones que vienen en esta dirección, la verdad es que me tienen bastante sin cuidado por la siguiente razón. Porque vienen de quien vienen. Porque vienen de aquellos que respaldan a regímenes que oprimen a millones y millones de mujeres. Porque vienen de aquellos que crearon una ley de aborto en 3 causales que protege al violador de la denuncia. Porque, claro, señor colega, claro, aplauda el proteger a los violadores, sí sabemos. Bueno, porque viene en parte de aquellos que han sistemáticamente destruido la seguridad en nuestro país, destruyendo las instituciones que están llamadas a proteger a la ciudadanía, 50% de los cuales son mujeres. Aquellos que son responsables de una crisis económica que tiene a millones de mujeres
mirando todos los días la UEF para ver si no van a perder su casa. Sí, ustedes que son grandes protectores de las mujeres y que vienen aquí a romper la vara, ¿no?, sobre terceros, pero que no tienen ningún problema con llevar a la presidencia a una persona acusada de acoso sexual por 2 parlamentarios sentados al frente. Ni un problema, ¿no es cierto? Que no tienen ningún problema, no tuvieron ningún problema con compartir bancada con una persona a la cual se le acusó y que está procesada por abuso sexual. Que no tuvieron ningún problema con llevar de convencional al señor Baradit. Ninguno. Pero vienen a erigirse acá en aquellos que determinan si existe la misoginia en esta bancada o no. Ahora les voy a recordar una cosa, no hay nada más misógino que decir que ser mujer es un estado de ánimo, es un género y no un sexo biológico. El hacer desaparecer a la mujer, literalmente del debate, transformándola en persona menstruante, ¿eso no es misoginia, estimados colegas? ¡Cuánta hipocresía de aquellos que dicen proteger a las mujeres, pero lo único que hacen es proteger su ideología, el feminismo? Y les voy a recordar una cosa, ser mujer no es lo mismo que ser feminista. Y si no, pregúntenle a Margaret Thatcher lo que les habría cantado a ustedes si le hubiesen dicho que era feminista. Entonces no existe una identidad y se puede criticar perfectamente bien el feminismo. Se puede hacer chistes sobre el feminismo. Uno puede rechazar el feminismo sin por ello ser misógino. Por favor, referirse al hecho puntual respecto Me estoy refiriendo a ese hecho puntual, señor presidente, y estoy contestando a quienes han hecho acusaciones no solamente sin base, sino que sin la moral para hacerla. Entonces, colega, ustedes grandes defensores supuestamente de los derechos de las mujeres, mientras no sea en el norte invadido por la criminalidad o en el sur asolado por el terrorismo. Damas y caballeros al frente, sí, no reglamento. Se desvíe del tema, por favor, nuevamente, segundo llamado a atención reglamentario. Nuevamente, señor presidente, tengo derecho a defenderme de la manera en que yo considere correcto. Y le repito a mis colegas de enfrente que para acusar a alguien de una conducta uno no puede tener tejado de vidrio, uno no puede vivir en un palacio de vidrio, en un palacio de inmoralidad, en un palacio construido sobre los cimientos de la misoginia que le costaron, por causa del sector más a la izquierda, la vida a más de 50 millones de mujeres que también fallecieron en los gulags y en los campos de concentración comunistas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, damas y caballeros, cuando uno busca la paz social, tiene que empezar por respetar aquellas opiniones que no son las propias. El ataque ad hominem, el ataque a la persona, el tratar de criminalizar opiniones por parte de cierto sector político que en otros casos dice que no persigue opiniones, es evidentemente antidemocrático y de hecho uno de los síntomas del totalitarismo en ciernes que encarna su proyecto político. Se los voy a volver a plantear porque creo que tengo la obligación de hacerlo. Los hechos sucedidos hace 50 años atrás tienen causalidad y los causantes del desastre democrático que se vivió el 11 de septiembre de 1973 no son aquellos que se alzaron en armas, sino que aquellos que produjeron la situación que condujo a ese proceso, que condujo al golpe de Estado, aquellos que querían la dictadura, aquellos que querían la dictadura del proletariado, aquellos que tenían grupos armados, aquellos que perseguían los derechos humanos de sus compatriotas, aquellos que habían declarado la lucha de clases, aquellos que asesinaban a sus opositores políticos, aquellos que querían acallar la prensa de oposición.
tomándose la papelera. Aquellos, damas y caballeros, que están sentados al frente y que desde 1967, cuanto menos, un partido, habían abiertamente reconocido la vía armada como el camino para alcanzar la dictadura del proletariado. Damas y caballeros, le voy a decir una cosa, cuando usted busca la vía armada, lo que está haciendo es decir, nosotros vamos a violar los derechos humanos. Nosotros estamos a favor de la violación de los derechos humanos, porque con armas se violan los derechos humanos. Y cuando se declara el conflicto civil, cuando se declara la guerra de clases, lo que se hace, damas y caballeros, es abrir las puertas a ese monstruoso hecho que posteriormente culminó en el 11 de septiembre. Todos ustedes lo saben, y el hecho de que no se lo hayan enseñado a las nuevas generaciones, esas generaciones que están destruyendo nuestras ciudades, que están incendiando nuestras calles, esas generaciones que están matando a sus vecinos en el sur, el hecho de que no se lo hayan enseñado, que no le hayan enseñado la historia completa de cuáles son las consecuencias de tolerar, de impulsar, de reconocer la violencia política, es aquello que tiene ahora esta democracia contra las cuerdas. Entonces, no me vengan a mí a descalificar personalmente por una opinión que tengo razón de representar. No solamente es mi opinión, es la opinión del expresidente Elwin, es la opinión del expresidente Gabriel González Videla, es la opinión del expresidente Eduardo Frei. Todos quienes dijeron exactamente lo mismo. Y por lo demás, también la opinión de una mayoría en este Congreso, que en agosto de 1973 representó a las Fuerzas Armadas y le pidió a las Fuerzas Armadas intervenir para poner el fin a la situación de ilegalidad en que había incurrido el gobierno antidemocrático de Salvador Allende. Entonces, reclamen lo que quieran, pero no criminalicen, no persigan al que piensa distinto. Eso ya nos llevó a una situación muy desagradable. No insulten al que piensa distinto. No respalden al que amenaza, al que piensa distinto. Porque les voy a decir una cosa, quien siembra vientos cosecha tempestades, eso ha sido en toda la historia de todos los pueblos del caso. No empecemos a legitimar ni la violencia verbal, ni la violencia armada, como se ha hecho durante tanto tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Tenemos que ofrecerles un futuro libre de violencia, un futuro libre de odio, un futuro libre de resentimiento. Y eso pasa, en primer lugar, por reconocer las falencias del sistema político de su momento y también las desgracias causadas por todo el sistema político, pero especialmente por aquellos que querían la dictadura del proletariado. Muchas gracias, señor presidente.